desafiante. Ahora se me fue el conferencista, se le cayó la sellada a mi conferencista. Mira, tú sabes que hay días que son así, que parecen que el desafío es mayor, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, así ¿No les pasa. pasa eso a ustedes, que hay un día así especial donde todo ocurre de una forma distinta a la esperada? Bueno, Sí, eso es lo bueno porque precisamente mi querido invitado de hoy, él habla sobre cómo, digamos, cómo se puede tener éxito y tiene una fórmula para el éxito. Así que el día de hoy, Carlos Piña está con nosotros. Acaba de volver a entrar. Ya, déjenme decir en su descargo que ya él había ingresado a la sala y, y bueno, aquí estamos con Carlos Piña, nuestras invitadas, mi querida Eva Ramos allá en León, Guanajuato, y Vanessa Urbina en España, siempre eh, hermosas y muy sonrientes. ¿Cómo estás, Carlos? Feliz tarde. Gracias, igualmente, un placer, mucho gusto y gracias por la gentil invitación que me hiciste. Fíjate que yo estoy muy contento de que nos encontremos porque creo que te había mencionado que te sigo desde hace algún tiempo y escucho tus planteamientos y siempre me agrada el estilo, vamos a decir, didáctico de tus presentaciones. Por eso quiero abordar desde ya esa propuesta que tú tienes del éxito. Y quiero primero que me hables del éxito de tus padres. Muy bien. Bueno, mira, mi papá fue una persona muy exitosa en todo lo que él hacía. Mi mamá estaba siempre apoyándolo a él. Yo nací en Barquisimeto, estado Lara, y al año y medio me mudé Déjame aclararle a la audiencia que a lo mejor no está familiarizada con la ciudad. La ciudad de Barquisimeto en Venezuela pertenece territorialmente al estado Lara, que es un estado de la región centro-occidental de Venezuela. Por cierto, un estado que es reconocido internacionalmente por su música. Es un estado musical eminentemente. Entonces tú naciste en Barquisimeto, tu papá vivía en Barquisimeto, vamos a decir así. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Y entonces nos vamos a Caracas. Mi mamá era de origen catalán, de Barcelona, y entonces tenía una mezcla entre lo venezolano y lo catalán, ¿no? Durante mis primeros 10 años de vida, ¿no? ¿Qué mezcla, Dios mío? Los catalanes tienen la fama de testarudos y no tanto como los vascos, porque los vascos también se ganan esa fama, aunque Vanessa viene de una región que yo la considero quizás las personas más perseverantes de toda España. Yo creo que ese es un gentilicio eminentemente perseverante, el de ahí de donde está mi querida Vanessa. Pero la gente de Barcelona primero son muy orgullosos de esa hermosa ciudad extraordinaria donde tengo la suerte de que viva mi hija Liet, y también son reconocidos en algunas partes porque son lo que llaman los mexicanos codo. ¿Será eso verdadero que son algo tacaños? Vanessa, ¿será que la fama de tacaño de los catalanes como que va por ese lado o no nos metemos en ese lío ahorita? No, yo no me metería por si acaso. Los catalanes son muy regionalistas y son muy selectivos en el término de abrir la amistad, ¿no? Pero una vez que la abren son mucho más abiertos, ¿no? Pero a ellos les cuesta mucho, ¿no? Y también son como el judío español, ¿no? De alguna manera, por lo que yo he entendido, son personas que tienen esa mentalidad de comercio, de negocio, de estar en el Mediterráneo. O sea, bueno, yo realmente siempre tuve mucha conexión con mi origen catalán, por razones obvias. Yo me crié siempre en un ambiente catalán hasta los 10 años. Yo no sabía lo que era una arepa hasta los 10 años, ¿no? Porque todo era comida catalana, ¿no? Pero bueno, después empecé a saborear las comidas y qué sabroso es poder comer comida de todas partes del mundo, ¿no? ¿Y tu mamá, en cuanto al éxito, qué te trae? Mi mamá me trajo algo muy hermoso que fue la humildad.
Mi mamá era una mujer muy humilde, muy agradecida y muy colaboradora de servicio. Ella era madrina de muchísimas personas en barrios pobres, ¿no? Ella tenía esa parte de ese carisma de poder ayudar a las personas en su estilo, porque era un estilo muy catalán también, pero era un estilo muy honesto, muy transparente, ¿no? Entonces era madrina de un montón de gente. Qué interesante eso, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Muy característico, por cierto, de algunas regiones donde el vínculo del padrinazgo es quizás el vínculo más poderoso, incluso a veces es hasta más poderoso que el propio vínculo filial u otros vínculos familiares. A veces para escoger la madrina y el padrino de los hijos, por ejemplo, ahorita que está Francisco con nosotros, recuerdo inmediatamente que me había comentado la esposa de Francisco acerca de la madrina y el padrino de su hija Valeria y la importancia que tenía para ellos el haber escogido a una... me hablaba ayer precisamente Bárbara respecto a la madrina de Valeria. Qué importante es para los venezolanos, por lo menos es así. No sé si ocurre con todos los gentilicios, Eva, Vanessa. Bueno, Lidia está en el mismo pote que nosotros con los venezolanos, pero los padrinos parece que son muy importantes para por lo menos la región hispanoamericana y quizás por la herencia española. ¿Y quiénes fueron tus padrinos, por cierto? Mis padrinos fueron Guaro, fue una Explícale a madrina. Vanessa y a Eva qué es eso de Guaro y a los que estén conectados por Facebook, porque si no van a quedar todavía peor que con... Eran de Barquisimeto, pues, eran de Barquisimeto, mi padrino era un señor con una sabiduría enorme, ¿no? Él ayudaba en una farmacia en un pueblecito muy cercano, bueno, no tan cercano a Barquisimeto, que era Humocaro Alto. Él ayudaba con una medicina natural, ¿no? Entonces él tenía unos dotes de inspiración, él veía a las personas y sabía qué le podía dar en hierbas, en matas, y a mí eso me impresionaba. Y mi madrina era simplemente una mujer de hogar, una ama de casa, ¿no? Muy bien. Y cuéntame, y de la escuela, ¿qué te enseñaron en la escuela? Porque yo entiendo que tu escuela te marca la vida. Cuéntanos un poquito de esa época de formación escolar que tuviste. Yo estuve estudiando en el Instituto de Escuela con el profesor Anselmo Alvarado, que era muy conocido en su época, y luego estuve en España en las Escolapios, en las Escuelas Pías de Sarriá, en Barcelona, en el Paseo Bonanova, parte del bachillerato, ¿no? Y entonces, bueno, yo aprendí mucho en el Instituto de Escuela la disciplina. O sea, el profesor de Gravier Alvarado, que era el subdirector, todo lo que era disciplina era para él vital, ¿no? Y yo era muy travieso, por cierto. Yo hacía muchas cosas de travesura en el colegio. Una vez yo recuerdo que yo adelanté la hora del reloj porque tenía un fastidio con la materia que estaba estudiando y me equivoqué porque vi que faltaban, creía que eran 10 minutos y apenas tenían 10 minutos de andanza. Entonces, todo el mundo se sorprendió porque todo el mundo salió de recreo y yo saliendo de ahí, el director, Graviel, me mira y me dice, ¿qué has hecho, piña? Estás castigado. Entonces, bueno, me quedé calladito, castigado, pero era muy travieso en el colegio. Y en España, en Barcelona, España, tuve otra travesura, fue que una vez me provocó comer hostias, perdón, y me fui a la sacristía. Yo estaba en un colegio interno de las escuelas Pías de Sarriá y me senté con mermelada y con mantequilla y vino y disfruté del vino en la sacristía, la mermelada, y salgo de ahí y el director, que era era un cura cubano, estando allá en Barcelona, y me dice, no sé si darte una bofetada o no, pero me castigó 15 días también, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho las travesuras. En España aprendí muchas cosas, sobre todo que en esa época estaba el regionalismo oprimido porque estaba Franco, y de alguna manera, pues, todo estaba muy limitado, ¿no? Pero para mí fueron enseñanzas de honestidad, de transparencia, de humildad, o sea, y sobre todo el compromiso de crear hábitos. En España yo creé hábitos de estudio, porque ahí tenía que estar todo el tiempo con las normas, ¿no? Y me acuerdo mucho de los profesores de la política, que siempre decían, la España grande, no la España pequeña. Y eso lo escuchaba yo cada ratico,
porque en ese momento pues había ese enfoque de separación. Pero bueno, siempre uno tiene muchos aprendizajes y en ese aprendizaje pues descubrí la importancia de algo que para mí fue vital en mi vida, que era la búsqueda de información, ¿no? Yo siempre estaba como era un ratón de búsqueda y siempre estaba en ese sentido. Y tengo una historia con respecto a eso después, cuando empecé a trabajar en el área tecnológica. Yo estuve un buen tiempo trabajando socio de IBM por 10 años, desarrollando sistemas, y siempre me quedó eso, ¿no? Y yo me di cuenta que la gente inteligente, la gente brillante, los ejecutivos que crecían, tenían excelentes resultados, eran personas que manejaban solo información en una página. Ellos me decían, no me des más información, solamente en una sola página. Y aprendí ahí un sistema de información útil, que fue el que yo diseñé después para la toma de decisiones, la creatividad, la inteligencia, optimizar el tiempo. Pero no te me vayas tan lejos, muchachos. Te fuiste de la infancia y la adolescencia, te fuiste ya para tu carrera profesional. Pero este muchacho sí es indisciplinado en las conversaciones, chicos. Vamos a ver si lo logro controlar un poquito. Déjame preguntarte, por cierto, me hiciste recordar una anécdota con mi hermano Armando, que junto con unos amigos en el colegio Gonzaga, en el colegio de los jesuitas allá en Maracaibo, nos disfrazamos de sacerdotes y salimos a pedir limona en los alrededores del colegio. Y nos brindaron merienda, nos dieron de todo. Y bueno, y después nos ganamos un pleito enorme con los curas del colegio por haber hecho semejante barbaridad. Pero la verdad es que los curas se divirtieron tanto con vernos nosotros después llegar vestidos con las sotanas que bueno, nos dispensaron. Estoy seguro que como las hostias que estabas comiendo con mantequilla y mermelada no estaban consagradas, eso no era pecado mortal. Así que es un hecho. Era simplemente consumo inadecuado de la hostia. Así que se perdona. Estoy seguro que estás perdonado. Déjame entonces involucrarme porque entiendo que alguna vez te casaste, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ajá. ¿Y cómo fue que tú escogiste o te escogieron para casarte? Yo creo que no lo escogieron, porque uno cree que elige, pero el que elige es la mujer, no uno, ¿no? Yo creo que en ese sentido tuve ya la necesidad de tener familia y ya tenía en ese momento 30 años y me sentía solo realmente, no quería tener hijos, ¿no? Y mi esposa pues en ese momento pues tenía ganas también de tener hijos, tuvimos 3 hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Carlos Miguel Piña, Patricia Zamora y Priscila Piña Zamora, ¿no? Entonces, son 2 hijas que están en Houston. Mi hijo está entre Barcelona y Caracas. Y bueno, maravilloso tener hijos. Ella después se murió y entonces ahí hubo una situación de pérdida. Y bueno, mi vida continuó y seguí, pues, tuve un segundo matrimonio de 15 años, que fue la que me hizo estar aquí en Estados Unidos, una ciudad americana. Y entonces en ese proceso he estado muy consciente de la importancia de estar en contacto con la familia. La familia es lo que realmente en la vida de uno es uno de los pilares y de los principios y las prioridades más importantes en la vida, ¿no? Y ahorita tengo 3 nietos y los disfruto también. O sea, de verdad que vuelve uno como a rejuvenecerse y volver nuevamente a la juventud o a la inocencia de estar con los nietos. Entonces disfruto mucho de mis nietos también. Bueno, yo estoy recién rejuvenecido porque Sofía nació apenas hace casi 2 meses. Por cierto, mañana es el bautizo en una hermosa ciudad vecina que se llama Frederick, cerquita de donde yo vivo en Germantown. Y va a ser un encuentro muy íntimo por la misma situación actual. Pero Sofía se ha puesto tan bella que tiene encantado a más de uno. De hecho, yo cuando quiero elevarle la estamina a Francisco y a Bárbara, le envío una foto de Sofía y ellos se enternecen con ella. No le envío fotos mías porque no sé por qué no tienen el mismo resultado. Fíjate, Carlos, a mí cuando me hablan de éxito me preocupa. Y es porque he visto tantas definiciones de éxito tan variadas y algunas me molestan tanto que yo no los quiero, esas definiciones yo no las quiero vivir en mi vida.
Entonces, antes de pedirte que por favor me hables sobre esos 9 pilares, me gustaría que me dieras la definición tuya de éxito. Para mí la definición mía de éxito fue la vida, estar vivo. Yo cuando estaba en el área tecnológica tuve un problema de salud muy serio y tuve un año en recuperación. Tenía malos hábitos, fumaba, bebía, comía mal, no hacía ejercicio, todo el tiempo pegado en la computadora y tuve un bajón energético y la medicina no curaba las cosas que tenía en ese momento y simplemente me di cuenta que yo era el responsable de mi vida, ¿no? Entonces para mí la palabra éxito y los 7 pilares están vinculados como yo logré una remisión, un renacer en mi vida. A punto de perder pues la posibilidad de estar vivo, me di cuenta que había que comprometerse. La segunda palabra clave para mí es el compromiso. Y es el compromiso contigo, ¿no? El compromiso con darte cuenta quién eres tú, ¿no? O sea, para mí el éxito es que uno despierte y sea lo que uno realmente es, no lo que uno cree que es. Y por eso es que para mí eso lo asocio con la vida, lo asocio con la autenticidad y hay que ser valiente para ser uno mismo, ¿no? Porque no es fácil expresarse en forma honesta y natural en un mundo tan complejo, de tanta competencia. Entonces, yo siempre he visto el éxito hacia lo personal, hacia la vida, hacia el liderazgo interno. Y esos son los 7 pilares del éxito. Lo que pasa es que al principio, cuando yo empecé a hacerlo, lo relacioné con la salud, pero vino el Caracazo, que fue un proceso que se vivió en Venezuela en el año 88. Y recuerdo que en ese momento Marixa Montero, que estaba en la universidad, me dijo, olvídate del éxito a nivel personal. Las empresas están en un proceso difícil por todo lo que ha sucedido en ese 88, en el año 1988. Entonces yo cambié un poco y lo orienté al éxito personal y profesional, pues, ¿no? Y ahí fue el que estuve tantos años dedicado pues a compartir ese modelo adaptado a las organizaciones, ¿no? Fíjate que siendo hoy 4 de febrero, pues algunos de los que estamos conectados aquí estamos conmovidos con el recuerdo. Sin lugar a dudas, para muchos, su vida como venezolanos cambió. Pero fíjate que yo he revisado los efemérides del día 4 de febrero y me encanta porque entonces me desprendo de la figura del golpe de Estado, de las figuras perversas que se apoderaron del quehacer del venezolano y más bien me enfoco en el futuro y en el futuro probablemente encontremos la manera de que ocurra algo el 4 de febrero en Venezuela que cambie el paradigma de muchos, porque aquellos que nacimos en las épocas en donde estábamos conscientes del 4 de febrero, es muy difícil desprenderse de cuando nombran en la fecha. Cada vez que la Creo que está bloqueado, Adrián. Parece ser que se congeló un poco Adrián, pero si quieres continuando en lo que regresa, ¿nos quieres platicar, Carlos, sobre esos 7 pilares de los que nos empezaste a comentar? Sí, eso nace en un momento en donde me di cuenta que tenía que, para poder seguir estando vivo, conocerme. Ahí llegó ya Adrián. Bueno, medio llegué porque el computador, los computadores están decididos hoy a dañar mi existencia como anfitrión. Ya ahora el otro computador que había arrancado cuando el primero no funcionó, pues ahora decidió que él me iba a sacar y se guindó totalmente. Pero bueno, aquí estoy de vuelta. Disculpen la interrupción, pero estoy seguro que sabrán entender las dificultades técnicas que puedo tener. Bueno, muy bien. Entonces, Eva, perdón, Adrián, Eva le había hecho una pregunta muy interesante a nuestro amigo Carlos Piña. Si puedes, Eva, mientras tú estabas ausente. Por favor. Gracias, Adrián, pero no sé si quieras terminar de hablar de ese evento del 4 de febrero. La pregunta que le había yo hecho a Carlos es que nos platicara un poco sobre esos 7 pilares del éxito, ¿no? Y cómo los desarrolló, cómo llegó a ellos y cómo los ha implementado, por ejemplo, en su vida y que nos pudiera compartir. Muy bien. Ahí llegó Adrián ya vivo y en directo y en la pantalla grande.
el tercer computador que arranco, así que no se preocupen. Esto es lo bueno de tener redundados los sistemas, ¿verdad? Eso lo aprendí con Carlos, que había que redundar los sistemas. Fíjate que no quiero, y gracias Eva, no quiero abandonar el tema del 4 de febrero porque muchas personas decidieron fracasar el 4 de febrero. Vieron un fracaso enorme, rotundo, de un golpe de Estado y se pegaron en el fracaso y han caminado el camino del fracaso por 40 años. Algunos decidimos que eso no iba a pasar con nuestra vida y escogimos un camino distinto. Y eso me encanta para tener aquí personas de gran éxito, como el caso de Lilia, como el caso de Francisco. No conozco si el gentilicio de Lili es de venezolano, pero seguramente si es venezolana, no es venezolana. Sí, sí. Muy bien. Lili, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Caracas, Venezuela. Actualmente estoy viviendo en Lisboa, Portugal. Obrigada, Bucé. Pero estoy hablando de Lili. Lili, no de Lilia, sino de Lili. Perdón. No te preocupes, yo te conozco muy bien, Lilia, de verdad, te quiero mucho. A ver, Lili, dime, ¿de dónde tú eres? Buenas tardes. Bueno, pensé que me había equivocado, pero no, era yo. Me llamo Liliana, en realidad, por ahí soy de Argentina, y en Argentina es como que estamos en esa onda de que los nombres son cada vez más chiquitos, ¿no? Pero en realidad mi nombre es Liliana, y vivo en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y me invitó Vanessa, con la que estoy compartiendo muchos hermosos espacios, así que, bueno, acá estoy. Bueno, Gracias. llegaste de la mano de un ser excepcional, así que eres más que bienvenida. Además, el gentilicio de Argentina, ya lo he conversado con Francisco, creo, no sé si Eva se lo he dicho alguna vez, pero para mí, mi destino preferido en el mundo es Argentina. Tengo la ventaja de haber conocido 112 países del mundo y Argentina es mi destino preferido. O sea, de verdad, amo tu país, lo amo de norte a sur, lo he recorrido. Eh, 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 bueno, he tenido unas vivencias maravillosas en tu país y me encanta todo, la literatura, el teatro, la música, todo. Y bueno, te agradezco que hayas venido. Gracias por eso. Bueno, Carlos, gracias. te decía que a mí me encanta escuchar tu definición de éxito y entonces nos vamos a meter ya en el camino del éxito. Me preocupa preguntarte, ¿por qué 7? Bueno, yo después que empecé a compartir mi experiencia, quise como sistematizar la intuición que tuve durante ese año y en esa época el número 7 era como cabalístico, ¿no? Te fuiste por ese camino. Ya entiendo. Pero quise después cambiarlo por razones de que competía mucho con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey. Y entonces yo empecé a ver cómo ponía eso en 8 para diferenciarme, porque todo el mundo me decía, eso es Covey, ¿no? Aunque yo estuve vinculado con Tomás Morel, que fue el que lideró a Stephen Covey en toda Latinoamérica, y yo estuve con él apoyándolo en varios proyectos, y yo me formé en los 7 hábitos cuando hubo el famoso golpe de Estado contra Chávez, entonces no había trabajo en Venezuela, y me metí de lleno con los 7 hábitos, los aprendí completamente, iba a hacer lo que es el training to train, entrenar a gente con eso, porque era la fuente de ingresos que en ese momento Tomás me... Ahí estaba Bárbara Hauser, si no me equivoco, estaba... Melida Quiñones. Es correcto, unas maravillas de mujeres, unas mujeres poderosísimas. Y así es. Yo tuve la suerte de estar con Covey, con Stephen Covey. De hecho, quizás sabes que un venezolano compartió escena con Covey internacionalmente, que fue Leo Alcalá, que ahora triunfa internacionalmente. Leo Alcalá, y la verdad que Covey, por cierto, Eva estuvo conmigo en un grupo de estudio del 8º hábito. Así que vamos a meternos entonces ya de lleno con la pregunta de Eva para entonces continuar contigo. Adelante, Eva. ¿Cuál era la pregunta que tenías para Carlos? Bueno, llenando el espacio en lo que te incorporabas nuevamente, le preguntaba que nos hablara de esos 7 pilares del éxito, cómo los llegó a conformar y de qué manera los ha aplicado en su vida y cómo las recomendaciones que nos haga a todas esas personas que estamos en ese camino, ¿no? Adelante, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Eva.
Bueno, cuando uno está en un momento difícil de la vida, la mente no piensa de la misma manera reactiva, ¿no? Uno piensa más reflexivo, ¿no? Y en ese momento, cuando yo tenía una úlcera, tenía un problema de un principio de efisema, tenía el hígado embromado, yo fumaba, bebía y tomaba, y trabajaba como un workaholic, vinculado a IBM en el desarrollo de sistemas, para proyectos inclusive grandes hacia Latinoamérica. Yo tuve ese colapso energético y tenía 2 hijos de 2 y 3 años, ¿no? En ese momento, Wow. el riesgo de morir para mí era grande, estaba en un proceso de deterioro, y tú sientes cuando la energía se va. Y ahí es donde nace el punto. Yo me doy cuenta que mi energía estaba cada vez más baja, dificultad para caminar, dificultad para hacer muchas cosas, me cansaba horriblemente, y entonces me paré un día en mi vida y dije, bueno, tú eres responsable de todo esto, ¿no? Y ahí fue que empecé a darme cuenta que en primer lugar tenía que romper hábitos. Y los hábitos fueron el hábito de fumador, yo me fumaba 3 cajas de cigarros, ¿no? El hábito de fumador, el hábito de beber, que a las 11 de la mañana ya que hay un whisky, en el Papagayo, ahí en el centro comercial de Chaguaramos, y el otro que estaba en el Chacaíto. Entonces yo dije, bueno, si yo quiero seguir así me voy a morir, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta que tenía que romper el vicio de fumar, y la manera como yo empecé fue voltear los ojos para adentro y darme cuenta quién era yo y aceptarme, ¿no? Y ahí nace un acrónimo que es conocer tu flor. ¿Cuáles son tus fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos? Es el FODA, pero más romántico, ¿no? Entonces, así siempre lo dicen, eso es FODA, sí, pero es más romántico, ¿no? Entonces, resultó de que en esa introspección yo me di cuenta que tenía que hacer cambios, y empecé a hacer ejercicios de yoga, empecé a hacer ejercicios de respiración, empecé a meditar, empecé a vivir el momento presente, que era el único real que existía y que existe. Siempre existe pero hay que ver el futuro. Pero en ese momento yo descubrí realmente quién era yo y aceptarme, porque no solamente es conocerse, voltearlos, aceptar lo que tiene, qué límites tiene, qué brechas tienes, qué hábitos negativos tienen. Pero cuando yo empecé a hacer eso, que fue un acto bellísimo, de introspección hermosísimo, porque para mí la meditación es lo que te enseña a ir hacia adentro, es el programa de crecimiento personal más profundo que yo realmente he visto en mi vida, ¿no? Que es aquietar la mente, ¿no? Después de eso empecé a darme cuenta que yo no tenía la información útil, que fue lo segundo que venía hablando antes con respecto a la información. Y me di cuenta que había que diferenciar entre cantidad y calidad. Y cuando empecé a manejar calidad, entendí que había una cantidad de cosas que yo no sabía y no tenía claras, que el cuerpo existe, que el cuerpo pasa una factura, que tú tienes que comer sano, que tienes que dejar de beber, que entonces tienes que romper hábitos, adicciones, apego, dependencia. Cuando empecé a manejar la información útil, que es el segundo pilar, empecé a darme cuenta, el primero es autoconocimiento, el segundo es información útil, me di cuenta de que el cuerpo no estaba acostumbrado, porque yo lo había educado a beber, lo había educado a fumar, y empezó a establecerse un tercer pilar, que es la comunicación, el saber comunicarme con mi cuerpo y empezar a hablarle a las células de mi cuerpo, y a hablarles con amor, porque yo también entendí que tú no le puedes formar un lío al cuerpo, sino más bien aceptar el problema que tienes, porque tú no vas a hacer un cambio si no sabes en dónde estás. Entonces, hey, detente, porque tú sabes que soy disciplinado. Cuando tú dices información útil, ¿quién decide lo que es útil o no? Cuando tú tienes claro el objetivo en tu vida, que mi objetivo era vivir, yo me di cuenta que la información útil tenía que ver con hacer ejercicio, con comer sano, con crear nuevos hábitos saludables, leer cosas que te nutren, no tanto el conocimiento cognitivo del ego, sino más bien el tema hacia la humildad, un poco más hacia la parte, yo diría, más espiritual de la vida, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé a entender que aquella información útil era la que me estimulaba una acción concreta, que me energizaba y que me ayudaba a vivir. Como por ejemplo, O sea, que de cierta manera te acercaste a tu madre. me acerqué a la sabiduría de mi madre, me acerqué también a mi abuelo que estaba ahí, me acerqué mucho al darme cuenta que los ancestros están ahí, y de alguna manera tienes que recordarlos a ellos con mucho amor, y darse cuenta que ellos tenían esas palabras mágicas, esos eslogans mágicos. Entonces empecé yo como a darme cuenta que lo que tenía en la cabecita no era la información que yo necesitaba para vivir, que yo tenía que aprender nueva información diferente a la que tenía, y que tenía que manejar más calidad que cantidad. Pero en ese proceso, Adrián, yo empecé a hablarle a mi cuerpo y decirle, pero por favor, no me pidas más adicción a seguir fumando.
O sea, hay una lucha entre lo que yo pensaba y lo que el cuerpo quería por la adicción, ¿no? Y ahí fue donde yo logré, por el hecho de vivir, por ser exitoso, por mantenerme vivo, por seguir siendo padre, yo empecé con mucha paciencia a convencer y a educar a mi cuerpo con un nuevo concepto de información, porque el cuerpo se educa, y tú creas un hábito, después que tienes el hábito, el cuerpo te lo pide, y eso lo aprendí mucho también con todos los procesos de COVID. El tema justamente era el darme cuenta que yo tenía que manejar las diferencias que yo tenía con mi cuerpo, y nace el cuarto pilar, el manejo de la diversidad, el manejo de la diferencia, ¿no? Una vez que yo logré convencer al cuerpo de que tenía que dejar de seguirme pidiendo adicciones, logré hacer la integración entre lo que pienso y siento, digo y hago. Y yo lo llamé orden en la PEA, que es pensamiento, emoción y acción. Va a tener que explicarle a Vanessa y a Lili y a Eva qué interpretamos los venezolanos con lo que es una PEA. Una borrachera de información o de licor o de adicciones o de apego, dependencia, que por cierto en Ecuador, que yo también he estado varias veces, aprendí que ya se llama chuchaqui. O sea que en Ecuador no llaman PEA sino chuchaqui. Yo decía orden en el chuchaqui. Y en México aprendí mucho que es orden en la peda, que es parecido a la peda que la PEA, ¿no? Solamente que yo le puse pensamiento, emoción, desarrollando acciones. Ellos dicen que están pedos. Están pedos. Sí. Nosotros mejor no nombramos qué es lo que entendemos con eso, porque Vanessa me va a reclamar la falta de respeto. No, yo no te formo un pedo nunca, nunca en mi vida te he formado un pedo a ti, nunca. Mira cómo se ríe Lili. Vamos a tener que, tú sabes que el 60% de las conversaciones entre hispanos es acerca de su lenguaje, precisamente porque cada uno interpreta cosas, si no, cualquiera le puede preguntar aquí a Lili qué interpretan ellos por la cuquita de la casa, ¿viste? La cuquita de la casa. Tenemos que tener un diccionario en mano de lo que es el lenguaje trivial. Sí, no, y no es solamente trivial, estamos hablando de idiolectos de los países, es parte del idioma de los países, pero es que a veces la interpretación es muy rara. Así que vamos. Sobre todo la connotación de la palabra. En México yo una vez dije algo que casi me fusilan, y yo simplemente lo que estaba pidiendo era un ride, y que un ride es que me lleven de un sitio a otro, y yo dije, bueno, ¿me puedes dar la cola? Y en ese momento la cara de la mexicana fue horrible. Y yo dije, concha, ¿qué hice? No, que me lleves para otro sitio, por favor. Entonces, no te preocupes porque Francisco fue y dijo que los invitaba a echarse unos palos. Así que con eso ya ahí se ganó un momento cercano del tercer tipo. Ajá, nos vamos por el quinto pilar. El quinto pilar tiene que ver con el trabajo en equipo, la integración. Yo despierto, me doy cuenta de quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy, necesito la información para tomar decisiones, me comunico conmigo para poder convencer que lo que tenía como información en mi cabecita no era útil, negocio con mi cuerpo, que es el manejo de la diversidad, y luego integro lo que pienso, siento, digo y hago, que es la alineación de pensamientos, emociones y acciones, ¿no? Y hasta ahí llega el quinto pilar. El sexto, como yo vengo del área tecnológica, yo entendía que había que ayudar con herramientas, que había que sistematizar, que había que optimizar el tiempo, había que manejar más la información en un proceso más sencillo, había que hacer las cosas más sencillas. Y ahí nace el sexto pilar, que es el manejo óptimo de los recursos como aliados. Y luego el último es que nace el líder. En ese momento, en mi proceso de vida, de éxito, era el renacer. Entonces yo despierto, me doy cuenta que estoy mal, busco la información para mejorar, me comunico con mi cuerpo, convenzo a mi cuerpo, me integro con mi cuerpo, busco recursos externos, hice biodanza, bioenergética, de todo en ese momento que había, hasta buscar los ovnis una vez con un grupo de buscadores de ovnis, y al final entendí que había que usar los recursos, que hay personas que tienen más conocimientos que tú y tú no puedes inventar la rueda todo el tiempo. Entonces ahí empecé a encontrar una serie de información valiosísima y útil. Seguía mucho a Anthony Robbins, seguía a muchas personas del mundo como para poder tener recursos y estrategias, y luego en ese momento yo renací. O sea, el séptimo pilar es el renacer, es que volví a estar vivo. Y cuando yo logro ese proceso, ya no quiero saber más nada de computación. Ahí en ese momento hay un cambio, digo, esto que yo aprendí a sanarme,
este es un problema que tiene todo el mundo, que no se conoce, que no sabe quién es, que no escucha, que no toma decisiones efectivas, que hace cosas que no le gustan, elige equivocadamente la profesión y la pareja también. Entonces yo dije, este es un mundo. Entonces yo en ese momento, con la emoción que tenía tan grande del renacer, dije, no, esto tengo que compartirlo con el mundo. Pero en ese momento estaba al poco tiempo Kobe, estaba Senge, estaba Barker, estaba Drucker, y estaba con los grandes caciques del momento, ¿no? Y resulta que gracias a Dios, en ese momento yo lo que manejaba, más que un concepto teórico intelectual, yo ayudaba de una manera disimulada el renacer de las personas, el saber quiénes son, el saber qué quiero en mi vida, cuál es mi verdadera pasión. Eso me llenó tanto de satisfacción. Yo estuve 30 años compartiendo este concepto a más de 100.000 personas y más de 100 empresas multinacionales en Latinoamérica. Porque recorrí Centroamérica, el norte, no llegué hasta Argentina, que me hubiera encantado ir, pero bajé hasta más abajito. Pero la idea justamente... ¿Qué es más abajito, Dios? ¿Dónde queda más abajito que Argentina, Dios? No, bueno, más abajito digo de Venezuela, Ecuador. Ah, ok, porque ya me preocupaste, yo pensé que te había ido al polo. A la Patagonia. Bueno, el tema es que ahí empecé yo a extrapolar, otro interesante de los 7 pilares, es que yo tenía que disimular lo que yo había vivido a nivel organizacional. ¿Cómo lograba yo que un alto ejecutivo entendiera? Entonces yo hice una transformación. El tema de conocerte a ti era las competencias, el desarrollo de competencias. El tema de la información útil tiene que ver con la toma de decisiones. El tema de comunicarse tiene que ver con la comunicación efectiva, asertiva. El tema de manejo de diferencias y conflictos. Yo, por cierto, me estoy acordando de Francisco, que los dos estuvimos en el Banco Unión trabajando en un proyecto de calidad de servicio. Y en ese momento estaba el tema de la comunicación, de cómo comunicarse con calidad y tal. Y luego el tema de integración de equipos, ¿no? El tema de integración de equipos fue verdaderamente un trabajo que hice muchísimo. Y todo lo que era el tema de los recursos, el uso inteligente de la tecnología, la sistematización, y también trae mucho el tema del liderazgo, que era, en ese momento se maneja mucho, muchos tipos de liderazgo, y yo trabajaba con un liderazgo integral, que yo llamaba integral del siglo XXI, que era cómo ayudar a las personas, pero todo estaba basado en esos 6 meses, 8 meses que yo estuve con problemas de salud, en donde yo lo extrapolé. Como yo venía del área tecnológica, tenía la capacidad de tener un lenguaje organizacional, porque estuve 18 años en computación. Entonces, prácticamente para mí, y fui auditor también, estuve vinculado con una empresa que era KPG, que después se convirtió en KPMG, y entonces yo tenía una formación integral, no solamente de los sistemas de tecnología, sino la información para la toma de decisiones, el fortalecimiento de los controles internos. Entonces, yo hice todo un proyecto extrapolado, y por eso es que podía competir, y trabajé con muchas empresas muy grandes en Latinoamérica. Entonces, para mí era fácil porque mi mensaje no era un mensaje teórico, era un mensaje práctico, vivencial. Muy bien, vamos a ponerle los 7 pilares enfrente a Vanessa para que escoja uno. Escoge uno de esos 7 y lo conversamos tú y yo, Vanessa. A ver, abre ese micrófono. Vale, Carlos, recordatorio rápido que yo no soy experta en su modelo. No importa, escoge el que te recuerde. Es que a mí el tema del liderazgo me gusta, pero me ha gustado mucho los primeros, ¿no? De estar uno bien consigo mismo, ¿no? Como ese autoconocimiento, ese autoliderazgo. O sea, ese es el que Muy más bien, muy me ha bien. resonado. Agarremos ese entonces. Fíjate, tú a cada rato me estás invitando a unos eventos preciosos con personas mayores, con personas así como yo, viegenials. Y cuéntame, ¿cómo llevas tú un mensaje de esos a una persona que ya ha vivido 60, 70, 80, 90 años? ¿Cómo llevas un mensaje acerca del éxito a una persona que siente a avanzada edad que él o ella no ha tenido éxito? Pues mira, lo que nosotros hacemos, que es para lo que es, de hecho es uno de mis objetivos, ¿no? A la hora de generar ese proyecto, cuando lo generé hace 3 años, que lo hemos tenido que reconvertir al online, fundamentalmente es ese empoderamiento de las personas mayores, ¿no? De nunca es tarde, nos vamos a seguir conociendo, y lo que estamos haciendo es desarrollar todo su potencial y sacar todos los talentos.
Por lo cual, para las personas que habéis estado aquí algún día, como Carlos o Liliana, o incluso tú, Adrián, habéis visto que lo que intentamos es dar voz a todas las personas que están en la sala. O sea, entramos con un tópico que puede ser autoestima, que puede ser musicoterapia, o sea, todo ese rango de psicología que yo les aporto, pero también luego siempre tengo invitados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si esos invitados también luego se ven nutridos de conversaciones, de comentarios de ellos, yo al final les acabo dando protagonismo. Entonces lo que hacemos es, vale, ¿qué es lo que has hecho durante toda tu vida? Esto. ¿O qué se te da bien? Esto. Y entonces lo que hacemos es, por ejemplo, el otro día que tuvimos un tallercito de espalda sana, pues 2 personas jubiladas lo que hacían era contarnos qué es lo que ellos hacían, ¿no? Como desde su punto de vista, qué es lo que ellos hacen. Entonces lo que hacemos es eso. Y luego también se suelen meter de una residencia de mayores y fíjate, con esa casuística, estando, ¿no? Pues, en ese espacio, lo que hacemos es también que nos cuenten cuál es su día a día y darles muchísimo protagonismo, ¿no? Entonces, para mí fundamentalmente el éxito es haber vivido toda esa experiencia que han vivido todos esos años, pero que ahora mismo les hagamos protagonistas, que no les dejemos de lado, que por eso yo creé este proyecto, ¿no? Para Muy bien. empoderar a las personas. Muchas gracias, Vanessa. Carlos, entonces te voy a poner en una situación para que me ayudes a conocer cómo te aproximas tú a tu modelo con una conversación. Suponte, seguramente con esos viajes que tienes que hacer, que has tenido que hacer en toda Latinoamérica, alguna vez tuviste que hacer un viaje de 4 o 5 horas en avión, ¿sí? Por supuesto, muchas Ajá. veces. Suponte que tú te consigues con el pasajero del lado, está sentado a tu mano izquierda porque a ti te gusta el pasillo, a él le gusta la ventana, está sentado en el asiento de la mano derecha, entonces él es a la izquierda, y es una persona ya de, digamos, más de 70 años de edad. Y tú le dices lo que tú haces, le cuentas el cuento porque te preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces tú vienes y le cuentas lo que estás haciendo y entonces él te dice, pero oye, ¿no será que ya yo estoy muy viejo para la gracia? ¿Qué le dices con ese modelo tuyo? Mira, yo he trabajado mucho con personas de 70, 60, 80 años, fui rotario por 15 años y tuve muchos cursos. No fuiste, no, será que eres, porque yo no conozco a nadie que sea rotario que deje de serlo. Bueno, sigo siendo rotario, pero activo, ahorita estoy pasivo. Ah, ok, propio, aceptado. Cuidado porque tú sabes que el muerto tiene doliente. Exactamente, esas ganas de vivir de Vanessa, de alguna manera fueron mis ganas de vivir cuando quería recuperarme. Y lo que puedo comentar, mira, ¿qué te dedicas tú? Mira, yo activo tu GPS de vida. Y la persona dice, GPS de vida, sí, ayudarme en este momento. Oye, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te gusta, no? Porque toda persona grande quiere jugar, lo que pasa es que a veces no cree que debe jugar porque le da pena, ¿no? Pero cuando una persona grande está abierto a jugar, y a jugar es ese conocimiento de sí mismo, saber quién soy y qué quiero en este momento de mi vida, qué es lo que te gustaría hacer en este momento, no lo que hiciste o lo que vas a hacer más adelante, sino en este momento, en el momento presente. Porque para mí todo el modelo se sustenta mucho en el momento presente. Por eso cuando yo empiezo el autoconocimiento, lo primero es respirar y luego vivir el momento presente, ¿no? Y después conocerte, ¿no? Y saber qué quieres, qué no quieres en la vida, ¿no? Entonces, cuando una persona está al lado, yo le digo, yo te puedo ayudar a que tú descubras cuál es tu pasión en este momento de tu vida. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué quieres recordar de lo que tú hacías antes? ¿Que te quieres volver otra vez a reencontrar contigo, ¿no? Entonces yo le hablo mucho del reencuentro, del poder disfrutar, porque uno depende de la energía, ¿no? Uno tiene más energía, vive más años, ¿no? Si uno respira, vive más años, ¿no? Entonces la respiración y la energía te hace vivir más años, ¿no? Entonces la idea un poco es que hay que embellecer en vez de envejecer. Y yo creo que esa es una parte hermosa porque cuando yo veo a las personas grandes que están con una cara totalmente agradable, simpática, que disfrutan la vida, están en energía, ¿no? Yo tengo por lo menos 72 años, ¿no? Y dentro de este proceso, para mí, el disfrutar lo que he hecho yo en mi vida es lo que me ha permitido a mí mantenerme, a pesar de que también tengo una operación de corazón abierto, a pesar de todas estas circunstancias que he vivido, siempre he tenido la mente en el aquí y ahora, porque eso fue lo que yo descubrí. Y muchas veces, por lo menos yo medito todos los días media hora, ¿no? Yo me siento y medito y me comunico con Dios, porque para mí la meditación es una conexión divina, ¿no? Es una conexión más allá de las palabras, es una conexión de silencio. Y yo creo que el poder estar haciendo lo que me gusta, también es otra cosa importante. O sea, yo disfruto porque yo todos los días hago algo diferente porque quiero divertirme. Y en la diversión está el placer, ¿no?
Pero claro, hay que tener también un norte. Entonces, muchas veces cuando yo comparto, digo, bueno, ¿qué te gustaría tú lograr en este momento de tu vida? Y ahí es donde empieza una conversación, porque yo trabajo mucho en el one-two, ¿no? O sea, yo te hablo, pero yo tengo que escucharte para ver qué te voy a decir después. Claro, claro. Hay que ser rapport, ¿no? En Muy el bien. proceso. Fíjate que tanto Eva como Francisco van a tener los micrófonos encendidos porque yo voy a nombrarle a ellos una persona que es amiga mía, que ellos saben que lo quiero mucho, que en este momento está viviendo una situación, está enfermo con un cáncer bastante grave, pero que para mí ha sido factor fundamental en mi educación. Se llama Robert Bob Pike. Robert Pike tiene dos leyes, la primera y la tercera. Fíjate qué capacidad mental tengo yo, que le voy a decir a Francisco o a Eva que me digan la primera y la tercera ley de Pike. La primera ley de Bob Pike es los adultos son niños en cuerpos grandes. Fíjate lo que acabas de decir tú, está basado en la primera ley de Robert Pike, que los adultos son bebés en cuerpos grandes. Yo no conozco a un adulto mayor que no quiera jugar, como tú lo dijiste bien, solamente que no sabe cómo. Muchos de ellos no saben cómo, entonces me encanta el trabajo que hace Vanessa, porque ella es una juguetona, ella es una persona que pone a la gente a jugar y eso me encanta. Y ahí está Lili, que no me está dejando mentir porque inmediatamente reaccionó favorablemente a esa afirmación. Pero también está la tercera ley de Pike, que también la mencionaste. Vamos a ver si se acuerda Eva o Francisco de la tercera ley de Pike. Bueno, la tercera ley es la que habla de que tú aprendes y te estás divirtiendo. No es literalmente así, Así letra por es. letra, pero es eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Pike siempre permite que la libertad se ejecute. Entonces, por eso dice él que el aprendizaje es directamente proporcional a la diversión que se obtiene. Y entonces aquí está una cosa fundamental. La diversión es parte de la vida. Si tú no te estás divirtiendo, te estás muriendo. Es un hecho. Si tú lo que estás en el pesar, en el sufrir, en el lamentar, tú estás muriendo. Es un hecho. Está comprobado. Las células reconocen la tristeza. Y la tristeza por pesar, no la tristeza por dolor, tú sabes, por la pérdida de un ser querido. No. Si estamos hablando del estado de ánimo de la tristeza, que lo reconoce perfectamente bien porque parecía que una persona le hubieran pasado un camión por arriba cuando lo ves, ¿no? Entonces, hay una experiencia, Adrián, una experiencia que reafirma todo eso. Hubo un momento en mi vida que yo estuve en cárceles y estuve trabajando con asesinos. Estuve 6 meses en la PSB del Guárico, en la planta en Caracas. Y lo más maravilloso que yo aprendí de ellos, porque uno siempre aprende de todo el mundo, y en especial de ellos, era que cuando ellos jugaban, todo el 90% de lo que yo manejo es diversión y juego, ¿no? Cuando ellos jugaban armando rompecabezas y discutiendo y haciendo proyectos que los ponían ellos con mayor claridad, de poner los pies en la tierra, ellos se divertían, ¿no? Y mi experiencia con ellos fue un aprendizaje tan enorme porque todo el tiempo se le hacía olvidar un poco la historia, la piedrita en el zapato. Inclusive conmigo estuvo el monstruo de Mamera famoso, que yo tuve la oportunidad de conocerlo muy bien. Y de alguna manera para mí fue una enseñanza con el juego, pues con la diversión. Voy a tener que adaptar voy a tener que poner subtítulos para que cuando tú hables de casos que tienen que ver con Venezuela aparezcan los subtítulos para que la gente sepa de lo que estás hablando, porque el monstruo de Mamera es conocido principalmente para la gente que son unos de Venezuela y de cierta edad, por cierto. Se te cayó la cédula, eso es un hecho. En este caso, mi cierre quiere pedirte que por favor le digas al público que te está escuchando cuál es tu convocatoria en este momento que se presenta frente al mundo y que mucha gente tiene un discurso de pesar y de catástrofe y de enfermedad y de burbujas financieras y no sé cuánto de eso. Yo quiero escuchar el mensaje que tú le das a la gente en este momento. ¿Qué le dices a la gente? Mira, hay un cuento que alguien va caminando y se le cae un ojo y lo recoge y por error
Al abrirlo, mira hacia adentro, y al abrirlo ve la cantidad de cosas que tiene en la cabecita, la historia, el pasado, todo ese proceso, y voltea inmediatamente hacia afuera y se asusta porque ve tantas cosas horribles, y cuando ve a los demás dice, ay. Pero el mensaje es que sí tienes que voltear el ojo para adentro, pero en vez de ver la historia, las nociones atrapadas, todo eso que está en la cabeza, tu ojo mire hacia tu corazón. Y cuando tú vas a poder ver el talento que tú tienes en este momento de tu vida, que todos tenemos un talento, todos somos líderes, si somos líderes de nuestra vida. Cuando tú volteas los ojos hacia tu corazón y escuchas tu voz interior y escuchas tu sabiduría y escuchas tu esencia y escuchas al Espíritu Santo, como tú lo quieras llamar, tú vas a poder despertar. Y ese fue el despertar que yo tuve cuando yo empecé a escuchar realmente cuál era mi pasión, cuál era mi sentido de la vida, cuál era mi propósito de vida. Y a partir de ese momento yo reinicié mi vida y por eso es que no he parado desde el año 1983. Yo el 31 de julio tomé la decisión de salirme del área tecnológica y desde el 1983 yo empecé a compartir y aprender a través de la exteligencia cuando uno escucha a los demás, porque uno aprende mucho cuando uno escucha a los demás. Entonces ese es el mensaje, mira adentro, pero mira tu corazón, no mira a tu cabecita. Muchísimas gracias. Abro el espacio. Todavía tenemos unos minutos para escuchar alguna pregunta de parte de la audiencia. Bienvenida a sus preguntas, con gusto. Adelante, Vanessa. Vale, yo que trabajo con adolescentes y bueno, voy a empezar a colaborar dentro de poquito también con Carlos, que tenemos ahí proyectitos bonitos. De hecho, bueno, estoy encantada porque con Liliana también y con Adrián también, porque seguro que hacemos muchas cosas. O sea que Francisco, Eva y Lilia, preparaos que voy a por vosotros, donde estéis. Entonces, Carlos, una pregunta. ¿Qué le dirías a alguien, porque nosotros a veces damos charlas motivacionales, ya te conté, adolescentes, ¿qué le dirías a un chaval pues, que tiene pues, como entre 16 y 18 años? ¿Qué consejo le darías? O sea, ¿qué aprendizaje? ¿No? Porque yo pues desde mis 40 le doy consejos desde lo que yo puedo, pero ¿qué consejos, ¿no? Con todo ese expertise, con toda esa experiencia, con todo ese bagaje que tú tienes y todo lo que tienes por aportar, ¿qué par de consejos así muy básicos le darías, ¿no? De cara, por ejemplo, a la felicidad o de cara al éxito. Gracias. Ahora, simplemente que escuches a tu corazón, a tu sabiduría, a lo que tú sientes, a lo que tienes pasión, y pon filtro a lo que a veces los padres le dicen a los hijos que quieren replicar algo que ellos no fueron. Yo diría que el adolescente, cuando es libre, cuando es auténtico, cuando escucha su corazón, descubre rápidamente. Cuando están las dudas, por la parte analítica mental, empiezan a flaquear y bajar la energía. Pero cuando un adolescente descubre realmente cuál es su razón de ser, despierta por el resto de su vida, ¿no? Esa fue mi experiencia. Yo trabajé con muchos adolescentes, hice seguimiento con muchos adolescentes, y yo tuve el caso de una persona, pero ahora que me extiendo un poquito, pero es muy concreto. Yo le dicté unos cursos a PDVSA, a los grupos adolescentes, y PDVSA es la empresa petrolera venezolana, para efectos del público que no sabe lo que son las siglas. Sí, la industria petrolera de Venezuela me contrató para trabajar con los adolescentes para la parte vocacional. Y me dijo, yo quiero que tú le digas a mi hija que sea ingeniero petrolero, porque yo soy ingeniero petrolero. Yo no me acordé, y la hija cuando empezó a hablar, yo quiero ser ingeniero, porque mi mamá es ingeniera, mi papá es ingeniero. Y yo le dije, no, pero eso no es lo que tú sientes. Pues yo firmaba a los grupos, ¿no? ¿Y qué es lo que tú quieres ser? Mire, yo lo que quiero ser es médico. Yo me encanta operar las lagartijas, los animalitos y tal. Bueno, al final, cuando yo regresé, que me contrató me dice, mira, yo quiero que tú sepas que hay madres que han reclamado tu curso porque has alborotado discusiones con los hijos, y no siguió el proyecto. 5 años después, en el centro comercial, uno en Caracas, el de Macaracuay, yo la vi y me fui a la derecha, huyendo a la derecha, y después me siguió, me volteó y me dijo, Carlos, te pido perdón. Mi hija se acaba de graduar de médico summa cum laude. Y fíjate tú que yo con los adolescentes alborotaba a los adolescentes y los enseñaba a negociar con sus padres. Esa era una estrategia que yo tenía de juego de roles, ¿no? Y los ayudaba con el reptil, mamífero, neocorte y tal. Yo los ayudaba a que ellos manejaran. Claro, el papá, si tenía una buena conexión con su hijo, le agradecía, concha, mi hijo está siendo claro, pero había otros que se molestaban porque querían manipular. Yo creo que el adolescente hay que dejarlo que sea él,
estimula lo que siente, lo que hay pasión, y eso fue lo que yo también aprendí. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Carlos. A ver, una última pregunta. Tenemos chances para una última pregunta. Adelante. Bienvenida a la pregunta. Pues yo no tengo preguntas, pero me quedo con un mensaje muy claro, hablando de adolescentes, pero yo creo que nos compete a todos, ¿no? Es vivir el momento presente con libertad y responsabilidad. Gracias, Eva. Carlos. Francisco, encendí tu micrófono. Sí, encendí mi micrófono porque igualmente no es una pregunta, es para celebrar este encuentro del día de hoy, porque realmente lo considero a nivel particular como un gran reencuentro, ¿no? Me encanta ver en la pantalla a Lilian Goncalves, quien tenía, bueno, no sé, creo que por lo menos unos 10 años que no la veía. Felicitarte, Carlos, por toda esta narrativa de tu historia, de tu trayectoria y de lo que significan estos 7 pilares del éxito. Y bueno, conocer pues a este gran equipo de trabajo que también está aquí unido en esta sesión de trabajo. Así que por mi parte, totalmente agradecido contigo, Adrián, por esta iniciativa y con todos ustedes por haber compartido este espacio, ¿no? Y nuevamente felicitaciones y estamos en contacto, Carlos, para también lo que conversamos ayer. Me llevo solamente de todos estos pilares del éxito, si no me lo has preguntado, Adrián, pero yo me quedo con el renacer. Para mí ese es el pilar fundamental que da origen a todo lo que es el movimiento, y a nivel particular también lo estoy haciendo en estos momentos, acompañado de la mentoría de mi gran amigo Adrián Cotén. Así que bueno, muchísimo éxito a todos ustedes. Muchas gracias, Francisco. Por cierto que el día de hoy vamos a vivir de la mano de Francisco Duarte y de Paula Leñero de Costa Rica. Vamos a ver la primera presentación de uno de los capítulos del libro que es coautora Vanessa, Cómo se come eso. Hoy en la noche tenemos el estreno de las primeras experiencias de aprendizaje basadas en los capítulos de ese magnífico libro, Cómo se come eso. Y bueno, la verdad es que estamos ilusionados esperando al autor y a ambos presentadores. Va a ser un festín. Vamos a ver cómo van a ser los platos que van a servir esta gente esta noche. Bueno, Carlos, te agradezco mucho la gentileza de tu trato y de aceptación de esta conversación. Espero que te haya agradado estar en esta sesión. Para aquellos que se conectaron por la vía de las redes, por YouTube, por Twitter, por Facebook, y también a quienes nos acompañan, Lili, Liliana. La verdad que ahora Lilia se convirtió en Lili, Lili se convirtió en Liliana, y estamos ahí con la cosa de los nombres maravillosos. Vanessa, muchas gracias. Eva, Francisco, que tengan una feliz tarde. Nos vemos como siempre, sin lugar a dudas, en el espejo. Gracias, muchas gracias, Adrián.